que corresponde el turno a gestión laboral, que es nuestro segmento auspiciado por SPN Software. SPN Software, pues cada viernes nos permite darle a ustedes contenido relacionado al mundo de los recursos, del recurso humano, de la gestión humana. Y la semana pasada, pues se quedó en carpeta la conclusión de un interesantísimo tema que está relacionado con la terminación del contrato laboral y cesantía. Y como habíamos comprometido a Juan Francisco Suárez, pues lo tenemos de nuevo aquí para que hagamos un resumen del tema de terminación laboral, del contrato laboral, y que nos enfoquemos entonces en el tema de la cesantía. Hermano, buenos días de nuevo. Sí, muy buenos días a ti, Federico, a las jóvenes que te acompañan, a todo el público que te sigue, tanto a través de esta emisora Pura Vida 92.9 como a través de YouTube y a través de las redes sociales. Nada, aquí presto para completar el tema que dejamos pendiente la semana pasada. Sí, bueno, vamos entonces, quizás muchas personas la semana pasada no tuvieron la oportunidad de escuchar las modalidades de terminación laboral, del contrato laboral. Luego que hagamos ese resumen, entonces vamos a especificar, vamos a hablar sobre el tema cesantía. Sí, perfecto. Mira, la semana pasada habíamos establecido que las relaciones laborales podían terminar de dos formas. O sea, que podíamos englobar la terminación en dos grandes grupos, que era el primer grupo, que era la terminación sin responsabilidad, y un segundo grupo que era la terminación con responsabilidad. La terminación sin responsabilidad habíamos establecido que el contrato terminaba primero de mutuo acuerdo, segundo por la prestación de servicio o tercero por la imposibilidad de ejecución del contrato. Definimos estos aspectos y establecimos en cada situación cómo se daba la terminación. Iniciamos con el tema que tenía que ver con la terminación con responsabilidad, que por lo general la parte que a la gente más les interesa, porque es lo que la gente en el día a día de su relación laboral más ve. Y dijimos que aquí habían tres formas de terminación, que era la terminación por desahucio, la terminación por despido y la terminación por dimisión. Habíamos dicho que estas formas de terminación iban desde el artículo 87 del Código de Trabajo hasta el artículo 102. Tocamos brevemente el tema del desahucio, que es la terminación incausada, que puede ser ejercida por cualquiera de las dos partes, por el empleador o por el trabajador. En el caso de la terminación ejercida por el empleador, que está prevista en el artículo 75 del Código de Trabajo, es el que conocemos normalmente como desahucio, en el que el empleador, sin alegar causa, simplemente le entrega una carta a su trabajador en el que le dice, mire, esta relación termina porque nosotros hemos decidido no continuar con ella, o porque la empresa ha decidido prescindir de su servicio. ¿Por qué el desahucio no se justifica y el despido sí? Bueno, es una terminación, es que en principio el desahucio no es necesario justificarlo porque es un derecho primero que le reconoce la ley tanto al empleador como al trabajador, y segundo porque es una terminación en la cual hay una responsabilidad implícita. El empleador ejerce su derecho o el trabajador ejerce su derecho y asume la responsabilidad de indemnizar bien al trabajador o bien, en el caso del trabajador, de pagar o de cubrir el preaviso que consagra el artículo 76 de la legislación laboral actual, que es la ley 1692, es decir, el Código de Trabajo. Entonces, por esa razón es por lo que no hay que justificar, no se necesita una justificación. ¿Y en el despido se necesita por qué? Mira, el despido... Porque puede haber una fuerza mayor. No, te explico, mira, el tema con el despido está comprendido entre los artículos 87 y 95 del Código. El despido es una terminación unilateral, esta la ejerce el empleador por su voluntad y en atención o sobre el alegato de la existencia de faltas. Las faltas están previstas en el artículo 88, son 19 las causales, y el mismo código establece que en presencia de una de estas causales el empleador queda liberado. O sea, cuando el empleador ejerce el despido sobre o alegando una de estas 19 causas,
queda exentuado de la obligación de pagar prestaciones laborales. Claro, no es solamente que el empleador alegue una de estas causas, sino que esté en la posibilidad de probarlo. ¿Por qué? Porque siempre el trabajador tendrá la oportunidad de acudir al sistema de justicia, es decir, a los tribunales de la jurisdicción laboral, que es un tribunal especializado que ha instituido la misma ley 1692, el Código de Trabajo, y en el al cual él tiene la posibilidad de llevar su queja o de llevar su demanda para que el tribunal verifique si existe o no la justa causa alegada por el empleador. Es bueno decir, cuando se ejerce el derecho de despido y ese derecho se ejerce de manera concreta, es decir, el empleador no lo niega, es al empleador a quien corresponde en el tribunal, en caso de demanda, demostrar que existió la justa causa que alega. Es decir, el trabajador, una vez probado el despido, queda liberado de la obligación de probar la causa. Si el empleador no demuestra que existe esta justa causa, entonces se ve obligado o puede ser condenado o será condenado a abonar los conceptos de las indemnizaciones laborales, que son el preaviso, la cesantía y por lo general los derechos adquiridos de los trabajadores, que en la generalidad de los casos en que se ejerce el despido no se ofertan. O en caso de que se oferten, el trabajador no los acepta y entonces forman parte de la masa global de la reclamación laboral que lleva el juzgado de trabajo. Esas indemnizaciones laborales pueden verse incrementadas, conforme establece el artículo 95 del Código, en hasta 6 salarios de los que percibía el trabajador, en el caso en el que el despido sea declarado injustificado, bien porque el empleador no probó la justa causa, o bien porque, conforme una disposición del Código, el empleador tiene la obligación de comunicar al Departamento de Trabajo, la autoridad que ejerza sus funciones, el hecho del despido con indicación de la justa causa que ha tenido para ejercerlo dentro del plazo de las 48 horas que siguen al momento en el que ejerce ese despido. Y si el empleador, me imagino que se han dado los casos, si el empleador despide fuera de las 19 causas contempladas en el código, ¿qué ocurre? Mira, te explico una cosa. En el artículo 88 hay 19 causas específicas, pero también hay 5 causales que están contenidas en el artículo 45 del código. Estas causales no son limitativas, sino enunciativas. Y hay una causal, que es la causal 19 del código, del artículo 88 del código, que establece de manera puntual una causal de despido, siempre y cuando se incurre en una violación por parte del trabajador a una obligación sustancial que le imponga el contrato de trabajo. Entonces, en esa situación, no es necesariamente que el empleador está circunscrito solamente a estas causales. Es que cualquier hecho del trabajador que constituye una obligación a una violación a una obligación sustancial de la que el código le impone, va a dar lugar al despido. Ya. Entonces, Juan Francisco, estamos conversando con Juan Francisco Suárez. Él es abogado, especialista en derecho laboral, y estamos hablando sobre la terminación del contrato laboral y vamos a hacer hincapié en la cesantía. La cesantía, como figura dentro del Código Laboral, ¿solamente está contemplada dentro del desahucio o es una figura más abarcadora? Bueno, te explico. A ver, en las relaciones laborales dominicanas en nuestro país, a partir del año 1944, se votó la ley 637 del 16 de julio del año 44 sobre contratos de trabajo. Esa es la primera ley. Primero define el contrato de trabajo. Antes de esa ley, las relaciones de trabajo se regían por el Código Civil. O sea, eran relaciones civiles normales. Se vota esta ley y en esta ley se incluyen las indemnizaciones que nosotros conocemos hoy como prestaciones laborales por primera vez. Ahí es donde se ven por primera vez. Más adelante, en el año 1951, se vota la ley 2920, que del 11 de junio del año 51, que es lo que se conoce como Código Trujillo de Trabajo. Aquí... Hasta eso tenía Trujillo, hasta un código tenía. Aquí ya se contemplan las prestaciones laborales, preaviso y cesantía. Ahí estaban contenidas en el artículo 69 y 72 del código. Y entonces,
Posteriormente se vota la ley 16-92 del 25 de mayo del año 92. Y aquí entonces viene el auxilio de cesantía y el preaviso y la cesantía está previsto en el artículo 76 y el artículo 80. El tema de la cesantía es un tema sumamente interesante, porque la cesantía es dentro de las indemnizaciones laborales la que crece. Ok, la que crece en monto cuando el empleador, luego de poner cesante al empleado, no cumple con lo que establece el código. Te voy a explicar, mira. El preaviso es un plazo que tú debes dar o con el que tú debes avisar de manera previa que vas a terminar el contrato de trabajo. ¿Y está establecido en el código qué tiempo? ¿10 días? Sí, días? claro. En el artículo 76 del código, creo, sí, 76. Está establecido como plazo para el preaviso que tú, dentro de un rango entre 3 y 6 meses, le avises con 6 días al trabajador. Entre 6 meses y un año le avises con 14 días. Y a partir de un año debes avisarle con una antelación de 28 días que vas a terminar el contrato de trabajo. Eso no se mueve. Eso es así todo el tiempo. Ahora, en el artículo 80 está la cesantía. La cesantía, te digo que es la que crece porque el artículo 80 establece que tú vas a pagar entre 3 meses de duración de un contrato de trabajo y 6 meses. A la terminación tú vas a pagar 6 días. Entre 6 meses y un año vas a pagar 13 días. Y estos son pagos, estos no son días, tú no tienes opción, o sea, tienes que, eso se paga en dinero. A partir de un año, tú vas a pagar 21 días por cada año, hasta 5 años. Pero cuando el contrato de trabajo pasa a los 5 años, ya son 23 días por cada año. Pero ¿qué resulta? El artículo 86 de ese código tiene una previsión y establece que usted, en el plazo de 10 días que siguen a la fecha de terminación, es decir, usted agarra su preaviso, el trabajador tiene un año trabajando, usted le avisa con 28 días de antelación a la fecha de terminación. Si usted va a terminar, el trabajador presta servicio en esos 28 días. Usted no tiene que indemnizarlo por preaviso porque en ese periodo él va a recibir su salario, ¿verdad? Entonces, pasa el tiempo del preaviso, se termina el contrato de trabajo en la fecha que se convino. El artículo 86 establece que usted tiene un plazo de 10 días para entregar las indemnizaciones laborales que están previstas en el artículo 86, que es la cesantía. Si en ese plazo de 10 días usted no paga las prestaciones laborales, ahí viene la situación de que por cada día que usted se retrase, usted va a tener que abonarle al monto de prestaciones laborales que usted le debe al trabajador un día de salario. Y ese día de salario es infinito. O sea, no se contempla un tope, sino en tanto usted no pague, ese día va a estar corriendo. Okay. Y una cosa, eso tiene un tiempo de perimir. Es decir, el empleador despide o desahucia, no cumple con los 10 días. ¿En qué tiempo eso puede perimir y decir, bueno, ya eso no va a seguir corriendo? Sí, mira, vamos a ver, mira. Establece el Código de Trabajo en los artículos 702 y 703 los plazos de prescripción de la acción. A partir de la terminación del contrato de trabajo, establece el código, al día siguiente de la terminación empieza a correr el plazo de prescripción para que el trabajador intente su acción en reclamación de sus prestaciones laborales, derechos adquiridos, cualquier otro derecho que tenga. El artículo 702 ha establecido que el plazo para reclamar el preaviso y la cesantía, que son las prestaciones laborales, es de 2 meses. Y el plazo para reclamar cualquier otro derecho ante la jurisdicción laboral es de 3 meses, conforme al artículo 703 del Código. Hay otros plazos, como el plazo que tiene la ley 87-01 para la reclamación de indemnizaciones por cuestiones relativas a la seguridad social y accidentes de trabajo, que es de 1 año. Pero, si usted reclama accidente de trabajo solamente ante el Tribunal de Trabajo, usted tiene un plazo de 3 meses, porque es el plazo más largo que hay para intentar acción ante ese tribunal. Yeah. Ok, entonces, si se va a un proceso de litigación, de conciliación a través de un tribunal laboral, si se emite una sentencia en contra, no hacia, sino en contra del empleador, porque no pagó la cesantía, etcétera, etcétera, esa sentencia, ¿qué tiempo dura para perimir? Bueno, mira, en caso de que el empleador, imagínate que diga, bueno, pero yo no tengo con qué pagar, ¿qué voy a hacer? Bueno, mira, te voy a explicar 2 situaciones. La primera es que el artículo 539 del Código de Trabajo establece que una vez
emitida la sentencia y notificada la sentencia al empleador, el empleador tiene un plazo de 3 días para 3 días que son francos. Es decir, a partir de la notificación, como se trata de un plazo franco, no se cuenta el día de la notificación ni el día en el que termina el plazo. Por tanto, en lugar de 3 días ordinarios, estos son 5 días ordinarios. A partir del vencimiento de ese plazo, la sentencia es ejecutoria. En la actualidad, nosotros tenemos una ley que ahora mismo no recuerdo el número, pero ha previsto una serie de circunstancias para permitir la ejecución de las sentencias. Esto ha venido a contribuir con que una realidad que se daba antes, que era que cuando a una persona le notificaban una sentencia laboral, al 5.º día vencido, en el mejor de los casos, el 6.º día ya usted tenía un equipo de alguaciles en su empresa haciéndole un embargo por un monto equivalente al duplo del contenido en la sentencia, en principio. Pero ese monto se veía incrementado muchísimo por los gastos de ejecución en que incurría la persona que iba a ejecutar o el equipo de alguaciles que iba, alguaciles y sus ayudantes. Y entonces las sumas que se pagaban eran exorbitantes. Claro. Que conllevaban a la quiebra de muchas empresas. Sí, llevaron a la quiebra de muchas empresas. Claro, hay una previsión del Código de Trabajo que está en el artículo 663, si mal no recuerdo, que le da la posibilidad al empleador de acudir ante el juez de los referimientos, que es una figura de derecho civil que se ha traspasado a la legislación laboral y que es un juez especializado al que usted puede recurrir con la finalidad de solicitarle la adopción de una medida urgente. Es decir, usted va ante ese juez a solicitarle que ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia y él puede, en aplicación de la parte final del artículo 539, disponer la suspensión condicionándola a la consignación del duplo del monto de la sentencia que se pretende ejecutar. Esa consignación se puede hacer a consideración del juez o en efectivo o con un contrato de fianza. En efectivo usted puede consignarlo en un banco. Usted le especificará al juez cuál es el banco que usted entiende que le es más fácil para usted hacer su consignación, o puede pedirle al juez también que le autorice a presentar ese duplo mediante el depósito de una fianza suscrita con una compañía aseguradora. Ahí vamos. Esto es un poco más difícil, esto de la fianza, porque la compañía, lo primero es que la compañía aseguradora te vende una póliza por una prima, que es inferior por lo general al monto que está envuelto en el contrato de fianza que se expide. Entonces, que resulta que esa fianza garantiza que en caso de que esa póliza tiene, Juan Francisco, ¿cómo te digo? Esa póliza tiene efecto inmediato, es decir, me emitieron la sentencia en mi contra, tengo que pagar el duplo o lo que dice la sentencia, pero yo no tengo esa póliza suscrita. Si yo suscribo esa póliza con una compañía de seguro, inmediatamente entra en efectividad de manera inmediata, sí, para poder cubrir eso. Sí, si la suscribes en las condiciones que el juez la ordena, porque el juez por lo general va a ordenar que la fianza sea abierta en el tiempo, es decir, que no tenga una fecha de caducidad, que se expida por un monto igual al duplo de las condenaciones. El juez fijará en el auto por el cual ordena la suspensión de la ejecución de la sentencia el monto por el cual debe pedirse la fianza, y por igual que sea pagadera a primer requerimiento y que la misma se pida a favor del trabajador. Si usted, sujeto a las condiciones que se establecieron en el auto, deposita su fianza cumpliendo con eso, usted se la deposita al juez de los referimientos. En el mismo momento en el que usted demande el referimiento y lo notifica, en ese momento, por una cuestión de prudencia, debe suspenderse la ejecución. Y entonces ahí libera un poco la empresa de sí, claro, incurrir en gastos que, sí, claro, como hemos dicho, puede conllevar a la quiebra, y ha llevado a la quiebra a muchas empresas, sí, claro, por no cumplir, no sé si por de manera intencionada o no, por no cumplir con la cesantía de un empleado. Sí, claro. Hay una situación que es bueno establecer ahí, que es que esta suspensión se va a producir primero cuando usted notifica la demanda en suspensión, apodera al juez y le notifica a la otra parte. Por una cuestión de prudencia, eso no está en la ley, la parte no está obligada, pero por una cuestión de prudencia, nosotros los abogados solemos atenernos de intentar cualquier ejecución una vez el juez de los referimientos está apoderado. Una vez se conoce la primera audiencia ante el juez de los referimientos, por lo general,
En materia de referimiento ocurre algo que no ocurre en otras materias, que el juez de los referimientos puede en el curso de instancia ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia. Es decir, en tanto él conoce el fondo del referimiento y decide cómo va a ordenar la suspensión, si con una fianza, si con un duplo, si va a coger la demanda en suspensión, si la va a rechazar, él puede ordenar que en ese periodo en el que él está conociendo el proceso, se suspenda provisionalmente la ejecución de la sentencia. Es como la suspensión provisional de la suspensión provisional. Y esa suspensión regularmente, ¿qué tiempo tiene el empleador para hacer todo lo que tenga que hacer para poder cumplir con esa sentencia que ha sido emitida en su contra? Mira, dos cosas. Lo primero es que el magistrado, al ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia en curso de instancia, no pone un plazo, simplemente ordena la suspensión hasta tanto se conozca el fondo de la demanda de referimiento. Si el magistrado ordena en el fondo la suspensión de la ejecución de la sentencia, la ordena hasta tanto se conozca el recurso de apelación, porque se supone que usted va a apelar en la corte, claro, apoderar del fondo, claro, porque el referimiento es una medida provisional, urgente, con la finalidad de evitar daños. Eso es lo que se causa cuando se ejecuta una sentencia de manera abrupta y sin que se haya permitido a la otra parte la posibilidad de conocer en una segunda instancia su caso, porque puede ser que el juez de primera instancia haya dictado una sentencia, que la corte entienda que no va acorde con las previsiones legales y que la corte la revoque. Pero si ya usted fue ejecutado, cuando la corte la revoque, ya es un daño irreparable, es algo de lo que usted no puede darle para atrás. Entonces, por eso, en el curso de instancia, el juez, al dictar la sentencia de fondo, el juez ordena la suspensión hasta tanto se conozca el recurso de apelación, previa a la consignación de la fianza. Esa consignación te permite detener los efectos de cualquier ejecución, sin importar el periodo que dure para conocerse la apelación y hasta que salga la sentencia de la corte. Después entonces, pero el monto sigue aumentando. Sí, si es un desahucio, el monto va a seguir aumentando sin importar que usted haya depositado el duplo. El duplo solamente suspende la ejecución de la sentencia en tanto se conoce la apelación. Si su recurso de apelación es rechazado y la sentencia de primera instancia es confirmada, en el caso de la demanda por desahucio, que es cuando hay que pagar la cesantía en el plazo del artículo 86, es decir, en los 10 días, porque en el caso del despido solamente se paga la cesantía una vez, porque no corre el día de las 30 del 86, porque el preaviso, como te decía, el desahucio abarca desde el artículo 75 hasta el 86. Ahí es donde está el artículo, la previsión de la adición de un día por cada día de retardo. Ya en el tema del despido, eso no está, sino que hay una previsión para compensar, que está en el artículo 95, okay, que te obliga a pagar hasta 6 salarios de lo que ganaba el trabajador. Y por igual, en el caso de la dimisión, creo que está en el artículo 101 y te obliga a pagar los mismos 6 salarios como una forma de indemnización. Igual, estas sumas, en el caso de despido y de dimisión, se actualizan en atención a la previsión del artículo 537, que establece que el juez tome en cuenta al momento de dictar la sentencia la variación en el valor de la moneda, que la variación que haya experimentado la moneda en su valor. Por lo general se toma como referencia el índice de precio al consumidor del Banco Central, para indexar las sumas al momento en el que se vaya a ejecutar la sentencia. Cuando se trata de sentencias, tú me preguntabas, ¿cuánto tiempo dura esa sentencia con vigencia? Bueno, mira, el plazo máximo para la prescripción de los derechos es de 20 años. Entonces, si yo tengo una sentencia, la obtuve hoy, te la notifiqué, a partir del tercer día en materia de trabajo, yo tengo la opción del tercer día franco, que serán 5 días ordinarios, como te decía. Yo voy a tener el derecho de ejecutar mi sentencia siempre y cuando usted no consigne el duplo de las condenaciones, como manda el 539, o no demande la suspensión, o no tenga la autorización a través de un contrato de fianza. Yo voy a conservar mi sentencia con validez para ejecutarla cualquier día dentro de un plazo de 20 años. Pasados los 20 años, ya esa sentencia no se va a poder ejecutar por una razón lógica, y es que pasó el plazo máximo de vigencia de los derechos, es decir, prescribió. Es mucho, pero ha ocurrido. Claro. O sea, claro. Me ha ocurrido en numerosas ocasiones que personas con sentencia en la mano han intentado ejecutarla después de 20 años. En materia de trabajo antes era un poquito complicado, porque tú sabes que tú tenías que irte donde un juez a procurar que te dieran un duplo, y eran 3 días antes de que se emitiera la nueva ley que rige las ejecuciones por cuestiones de sentencias y embargos.
el otorgamiento de fuerza pública, porque eso es lo que rige la nueva ley, que es necesaria siempre que se va a ejecutar una sentencia o a realizar un embargo de tipo ejecutivo. Es necesario que el acreedor se provea de la fuerza pública con la finalidad de evitar alteraciones del orden público. Porque imagínate tú, si una persona va manu militaris sin proveerse de la asistencia de un fiscal y de la fuerza pública representada por la policía a una empresa tras un embargo con un grupo de gente civiles, ahí lo más que puede armarse un problema grande, claro, y resultar personas heridas o lesionadas. Sí. Entonces, en ese aspecto, como te decía, la sentencia va a conservar vigencia por hasta 20 años. Bueno. Juan Francisco Suárez, de Avocat Consultores Legales, ha estado con nosotros en Gestión Laboral, auspiciado por SPN Software. Agradecerte, Juan Francisco, estas orientaciones. Este tema laboral es muy amplio y vamos a tratar de ir, a la medida de lo posible, de abarcar los temas más puntuales en el aspecto del derecho laboral, los que más impactan tanto al empleador como al empleado. Así que reiterarte nuestro agradecimiento y dejar la puerta abierta para que vuelvas en otra ocasión con un tema de derecho laboral que arroja mucha luz, arroja mucha orientación a las empresas y a los trabajadores en el país. No, gracias a ti, Federico, por la oportunidad. Gracias a tu vastísimo número de seguidores. Y no, siempre a la orden. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad. Como te digo, es mi primera experiencia en radio. Y bien hecho. Y me siento, en verdad, halagado por ustedes que me inviten. Bueno, siempre a la orden. Gracias, hermano. Con Juan Francisco hemos concluido la jornada de viernes de Café Ejecutivo. 92.9 FM Pura Vida nos acoge como casa. 96.7 para toda la geografía nacional. El próximo viernes, con el favor de Dios y con su audiencia, nos encontramos en otra edición de Café Ejecutivo. Soy Federico Castillo. Feliz fin de semana. Hasta una próxima entrega de Café Ejecutivo Radio. Café Ejecutivo Radio. Un espacio inspirado en los negocios con Federico Castillo.